Jesús glorificado. 55:02:25. Predicado el viernes 25 de febrero de 1955 en el Templo Shriner en Phoenix, Arizona. 1:37. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí de nuevo esta noche para servir en el nombre del Señor Jesús. El hermano Ballard y el personal estaban mirando hacia abajo, riendo, y yo no sabía qué era. Y el hermano Ballard me trajo un bebé indio precioso, casi así de alto, contoneándose por el suelo. ¡Qué bien! La última vez en la reserva, una señora india salió con un bebé en su canastilla a la espalda, y jugué un poco con él. Y le dije, dámelo, ¿me lo darías? Y vaya, sus ojos brillaron. De acuerdo, pero no te lleves al bebé. Bueno, si Dios quiere, mañana a las 2 de la tarde iremos a la reserva para ministrar a los verdaderos estadounidenses, a los indígenas. Que el Señor los bendiga. Espero que tengamos una reunión allí como la que tuvimos la última vez hace unos 7 años. Les digo que nunca he tenido una reunión en la que no haya pensado en esa reunión, la humilde fe del pueblo indígena. Y muchas veces he pensado que algún día me gustaría recorrer todo Estados Unidos y visitar solo reservas indígenas y orar por ellos, de un lugar a otro. Si consigo suficientes misioneros, tal vez, para conseguir algo que me respalde y diga que patrocinarían, o para que yo pudiera entrar. No tienen que patrocinar nada, pero bueno, si tan solo entran a la reserva con los indígenas. Hace poco, en Los Ángeles, California, teníamos una gran reunión allá, donde vamos ahora, a la exposición de ganado. Miles de personas se habían reunido. Una noche, vi por casualidad a sectores enteros de la gente, y era un indígena Crow, de la zona del río Little Bighorn. Y pensé, pasé por la reserva unos días después, camino a Canadá. Pensé, me encantaría tener una reunión aquí para esa gente. Parecen tener una fe tan sencilla, simplemente creen. No intentan descifrar nada. Simplemente creen en tu palabra y siguen adelante. Me gusta eso. Es una lástima que hayamos podido escapar de eso, ¿verdad? Sí, señor. ¡Qué simpleza! Esta noche es la última hasta el domingo por la tarde para los servicios en el auditorio, porque creo que nuestros queridos amigos, los Shriners, podrían usar su auditorio el sábado por la noche. Y ciertamente nos complace hacerlo. Que el Señor los bendiga, es nuestra sincera oración. He visto algunas reuniones por toda la ciudad. Veo muchos letreros que dicen avivamientos. Si tan solo dejan su boleto donde tendrán un avivamiento, con gusto lo anunciaremos. Esta mañana estuve en la iglesia de las Asambleas de Dios para la reunión matutina, donde tuvimos un servicio encantador. Estaba escuchando al evangelista. No recuerdo su nombre. Alguien dice, Hagan. Hagan, el hermano Hagan. Un maestro muy confiable. Pastor, un hombre encantador. Lamentaban mucho que estuvieran teniendo un avivamiento durante nuestra campaña, pero lo habían tenido planeado durante casi un año. Y tuvieron que seguir adelante. Así que estuvo perfectamente bien. Pero queremos mostrarles nuestro amor, que los amamos. No estamos divididos en esta obra del Señor. Estamos todos juntos, somos un solo cuerpo, avanzando. Y todas las mañanas, de 10 a 11, tienen servicios allí y el hermano Hagan, esta mañana, está enseñando sobre la sanidad divina, con un mensaje maravilloso. Lo agradezco mucho. Es la primera vez que conozco que puedo estrecharle la mano a este hermano, pero es un hombre excepcional. Por aquí vi un pequeño lugar llamado la Iglesia del Dios Viviente o algo así. Creo que están teniendo un avivamiento. No sé quién es su pastor, pero dijo, servicios cada noche. Y no sé exactamente a qué hora tienen el servicio, y otras más el domingo será aquí. Ustedes que vienen de fuera, de diferentes lugares, asisten a algunas de estas buenas iglesias. Los pastores en la plataforma, representando a una hermandad de Phoenix. Y busquen un lugar para ir a la iglesia el domingo por la mañana. Si Dios quiere, regresaremos el domingo por la tarde para un mensaje evangelístico. Dios nos lo conceda, y el domingo por la noche continuaremos con los servicios de sanidad para terminar el próximo martes, supongo. O miércoles. Este miércoles. Luego saldremos el jueves por la mañana hacia el Templo Angelus en Los Ángeles para 5 noches de servicio con el hermano Rolf Person y el hermano T. Ford, el pastor de allí. Y eso será, a nivel interevangélico. Y luego, la Asociación Internacional de Empresarios Cristianos del Evangelio Completo, CUBA, por sus siglas en inglés, está patrocinando una reunión en la Feria de Acciones. Creo que está entre Downey y Southgate, donde estuvimos el año pasado. Si viven por allí o tienen amigos, nos encantaría acompañarlos para que ministraran en el nombre del Señor.
Ahora bien, mañana, si van. Supongo que está abierto al público. No lo sé, a la reserva indígena y a los indios apaches, mañana por la tarde. ¿Hay otra tribu aquí llamada Navajo? Quizás nos gustaría visitar su reserva alguna vez, si pudiéramos contactar al misionero en algún lugar y fijar una fecha. 8 ahora, esta noche, pensaba que sería muy bueno. ¿Cuántas personas en el edificio tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. Tarjetas de oración por todas partes. Bueno, es una buena cantidad. Ahora, queremos orar por todos los que tienen tarjetas de oración. Queremos hacerlo. Nuestra alternativa es orar por cada persona a quien le damos una tarjeta de oración. Francamente, tenemos el deber de hacerlo si les damos una tarjeta de oración. No puedo guiarlos a todos por las filas. Como ven, mis fuerzas se agotan rápidamente después de unas cuantas visiones, y entonces no puedo llegar a todos de esa manera. Mis reuniones no se basan en un contacto personal con cada uno. Se basan en la exaltación del Señor Jesucristo y la resurrección, para que las personas, al escuchar la palabra predicada, crean en el Señor Jesús. Y Él, en su poder resucitador, vino a nosotros y realizó las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como una vindicación de su eterna omnipotencia, que está aquí con nosotros y estará para siempre. Nunca estaremos sin el Señor, creyentes cristianos. Para siempre y para siempre estamos asociados con Él por la eternidad. ¿No es maravilloso? Asociados con el Señor Jesucristo para siempre. Estaré con ustedes siempre. Me gusta eso, ¿no? Y es maravilloso. Y ahora, mi reunión se basa en eso, que los creyentes simplemente miran y viven. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 9 ahora, el hermano Osborne. Un hombre excelente. Creo que estuvo aquí en Phoenix, Tommy Osborne, uno de los mejores hermanos menores que jamás hayan conocido. Y el hermano Oral Roberts, creo que es, y muchos otros evangelistas que oran por los enfermos. Vaya, hay muchos. Vienen a su ciudad y tienen ministerios de diferentes tipos, algunos de imposición de manos y otros de unción con aceite. Y todo está en las Escrituras. Así es. Sí, Señor. Y todos son siervos de Dios. Y se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden por ustedes. Lo creo. Lo creo de cada hombre. Por todas partes hay grandes iglesias, pequeñas misiones y todo. Hay gente que la iglesia grande captaría, pero la pequeña misión no. Ese tipo de gente. La misión captaría a algunos que otros no. Quiero pensar que todos son excelentes hermanos maravillosos. Como siervos del Señor, podríamos discrepar un poco en teología, pero eso no nos separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Todos amamos al Señor. Y, además, están aquí como faros, como lugares donde las personas, a su manera, puedan encontrar al Señor Jesucristo. 10 ahora, esta noche, el hermano Moore y yo, quien dirige la reunión, estábamos hablando. Quizás esta noche sería un buen momento si yo bajara y alineara a la mayor cantidad de personas posible. Porque no queremos dejarlo todo para la última noche, y las guiara por la fila de oración, orando por ellas sin discernimiento. ¿Cuántos han visto el discernimiento? Veamos sus manos, por todo el edificio, donde quiera que lo hayan visto ahora. Oh, vaya. Está completamente seguro. Bien. Ahora, me gustaría hablar un poco sobre la palabra, y luego, a quienes tienen tarjetas de oración, los llamaremos. Mi amigo me dio un pequeño mensaje hace unos momentos, diciendo, tengo las tarjetas de oración A, E, P y M. Eso suma 400 tarjetas de oración. Así que queremos orar por cada una de ellas. Pero para hacerlo, no se puede discernir cada una. Pero el hermano Moore dice, hermano Branham, algunas personas a las que se les ha enseñado acerca de la imposición de manos, simplemente tienen que hacerlo. Eso es todo. 11 Recuerdo que la fila de oración más larga que he tenido en mi vida fue en Phoenix, Arizona. 10 horas, creo, ¿no, hermano? 10 horas, recorriendo la fila de oración. ¡Ay, Dios! Estaba tan cansado que apenas pude caminar durante 2 o 3 días. Y luego, en la reserva indígena, creo que empezamos una tarde, y a la mañana siguiente, alrededor de las 4, salimos. Al principio pensaron que era una farsa, pero cuando vieron que era el Señor, entraron. Nunca olvido esas noches allí. Algunos estaban mojados, hasta la cintura, por haber estado vadeando el arroyo. No fueron al vado. Simplemente cruzaron, llevando a sus seres queridos para que oraran por ellos.
Un recuerdo para mi corazón. En los grandes reinos de los seres celestiales de Dios, más allá del río, algún día espero encontrarlos allí y cantar las alabanzas de Dios para siempre. 12. Ahora bien, ¿cuántos piensan que sería provechoso tener una reunión así, con la gente aquí, enferma y demás, solo para pasar a la fila y orar por ellos? Veamos sus manos, solo un vistazo a la audiencia. Levanten las manos bien alto ahora, si creen. Bueno, está bien. Bien. Lo haremos así esta noche, si el Señor quiere. Hablen y luego llamen a la fila de oración. Y no sabemos lo que nuestro Señor Jesús pueda hacer. Quizás lo haga con muchísima abundancia. Hace unas semanas, en mi tabernáculo, al llegar sin discernimiento ni nada, había unas 150 personas en fila para un servicio de oración. Simplemente las guié por la fila, hablando y orando con ellas. Y antes de que salieran del edificio, antes de que oraran por ellas y les impusieran las manos, los ujieres y los demás presentaron 16 milagros extraordinarios que ocurrieron desde el momento en que oraron por ellas hasta que salieron por la puerta. Víctimas de polio, empacando sus aparatos ortopédicos. Mujeres con los brazos rígidos, levantados por encima de sus cabezas, alabando a Dios. Dije, ¡ay, vaya! Quizás el hermano Roberts tenga razón después de todo, y ellos. Así que, pero el hermano Roberts lo hace a su manera, ¿sabe? Y yo, a la manera que el Señor proveerá. 14. Pero ahora, esta noche, para hablar un poco. Me gusta la palabra, ¿a ustedes no? Vaya. La palabra es lo que nos guía en la vida. Ahora, en San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, comenzando con el versículo 15, leemos unas pocas líneas como texto. No los detendremos mucho. Y luego, inmediatamente después de esto, comenzaremos a formar a los enfermos y afligidos, y a orar por ellos. Y confiamos, ahora, antes de hacerlo, queremos que hagan esto. Al pasar por la fila, pasen con toda la fe que puedan reunir, en que Dios lo hará, y saldrán de este edificio sanos. Si puedes creer, dijo el Señor. Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 15. ¿Saben que Jesús solo se sanó a sí mismo por visión? ¿Es cierto? ¿Cuántos saben ahora que es la verdad, después de que se les ha predicado durante todos estos días? Él dijo, no hago nada por mí mismo, simplemente hago lo que veo hacer al Padre. Pero una vez, unos ciegos pasaban por la calle y lo seguían llorando. Él no les prestó atención. Siguió adelante en la casa, y luego el ciego se acercó a él, todavía llorando. Se volvió hacia ellos. Y no había visión. Si hubiera tenido una visión, lo habría llevado a cabo. Pero no tuvo visión. Así que dijo, ¿creen que podemos hacer esto? Dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos con los dedos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y a los pocos minutos, sus ojos se abrieron. Él no tuvo nada que ver. El Señor Jesús no tuvo nada que ver. Dijo, tu fe, ¿es cierto? Te será según lo que creas. Mateo 9, 28. Y al entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron, sí, Señor. Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 16. La mujer que tocó su manto, ni siquiera le impuso las manos. Al centurión romano le dijo, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y así será. Ahí radicaba su fe. Pero Jairo, siendo judío, había aprendido la imposición de manos, etc., así que dijo, ven, pon las manos sobre mi hijita. Se está muriendo, pero vivirá si vienes y le pones las manos. Entonces Jesús tuvo que ir hasta allá y ponerle las manos. Pero al niño gentil moribundo le dijo, solo di la palabra y así será. Según lo que creas. Mateo 8, 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5, 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 7, 6. Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo.
Lucas 7:7 Por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. 17 Ahora bien, si puedes ver y vivir cuando escuchas la predicación del Evangelio, basándose en la palabra, eso lo resuelve. Estás sano de inmediato. Pero no puedes ser sanado por fe mental. Tienes que ser sanado por una fe viva y real que provenga de tu corazón. No importa cuánto te alteres aquí arriba, ni cuánto descreigas aquí arriba, si algo aquí abajo te dice que se acabó, se acabó. Eso es todo. Eso lo resuelve. Ya no hay miedo en absoluto. Nadie podría decirte lo contrario. No sabes por qué lo crees. No es razón, es fe. Simplemente lo crees y así es como sucede. Lo crees y sigues adelante, sin importar lo que diga tu conocimiento sensorial, sin razón. Fue insensato que Abraham y Sara tuvieran el bebé, pero lo creyeron de todos modos. Es insensato que un hombre sobreviva en el vientre de una ballena, pero lo hizo de todos modos. Es completamente absurdo que un hombre resucite a alguien de entre los muertos, pero lo hizo de todos modos. Sí, es cierto. No es razón, es fe. 18 Ahora, hablemos un momento sobre la palabra, si Dios quiere. El versículo 15, ahora, ustedes que abrieron el capítulo 16 de San Mateo. Y él les dijo, ¿y quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, inclinemos nuestros rostros mientras hablamos con el autor de esta palabra. Padre Celestial, después de leer esta palabra, sabiendo que provino de los labios sagrados del Hijo de Dios, como Mateo, el escriba, quien la escribió allí, tal como la pronunció. Entonces, Padre, nos acercamos con reverencia a ti para pedirte que nos ilumines sobre esta escritura esta noche, pues la hemos tomado como texto, sin saber exactamente dónde nos acercaremos. Pero con solo estar en el pasillo y sentir esta escritura, aquí viene. Ahora, Padre, permite que el Espíritu Santo tome la palabra y la distribuya a cada corazón según la necesitemos. Señor, edifica la fe en los corazones. Que quienes aún no han tenido fe para creerte y aceptarte, lo hagan esta noche y sean salvos. Que todos los extraños que están lejos de Dios, esta noche, vengan humildemente a la cruz y sean salvos. Que quienes no tienen el Espíritu Santo nazcan de nuevo esta noche, con el Espíritu Santo. Ruego, Padre, que todos los enfermos y afligidos, todos sean sanados esta noche. Obtén gloria del servicio, porque nos encomendamos a ti para la operación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Mateo 16:15 Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17 Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Las escrituras a las que nos referimos esta noche. Y veo ahora mismo que va a ser una lucha si las visiones no empiezan a brotar. Oren por mí, porque ya veo una ahora mismo, moviéndose hacia mí. Ahora, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿De verdad quieren tener ese bebé? ¿Creen que Dios les dará a ese bebé por el que están orando? Eres estéril, ¿verdad? No pueden tener un bebé, pero están orando para que Dios les dé uno. ¿No es cierto, la señora sentada allí? ¿Tienen una tarjeta de oración? No tienen una tarjeta de oración. No la necesitarán. ¿Creen que Jesús les dará el bebé? Entonces lo tendrán. Dios los bendiga. Amémoslo con todo nuestro corazón. Nunca lo he visto fallar y ustedes nunca lo harán. Jesús de Nazaret, aquí, hablando. La pequeña señora, antes de que lleguemos a eso, la pequeña señora sentada allí, su fe de alguna manera me atrajo allí. Supongo que fue la gracia de Dios. Justo ahí estaba la luz justo encima de ella, se abrió y mostró que estaba orando por un bebé. Muy bien. 20 Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, está presente en el edificio. Está aquí. ¿No creen que es el mismo evangelio que predicó Pablo mientras miraba fijamente a alguien? Dijo, percibo que, claro. Es la fe una vez dada a los santos. Jesús acababa de llevar a Pedro, Santiago y Juan. Habían subido a un monte para anunciar la venida del Señor. Dijo,
Algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Subió y les mostró lo que sucedería en el monte. Y cuando lo vieron, lo primero que vieron fue a Jesús glorificado. Eso es lo siguiente que la iglesia verá aquí en la tierra: la venida de Jesús glorificado. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lucas 9, 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 21. Lo siguiente que vieron fue a Moisés y a Elías, quienes aparecieron a su lado. Eso sería para predicar al remanente de los judíos después del rapto de la iglesia. Y lo siguiente que vieron fue solo a Jesús, quien venía de nuevo para reinar con nosotros durante el milenio. ¡Qué hermosa imagen, descendiendo! Preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Uno dijo: tú eres Elías. El otro dijo: pues, tú eres Moisés. Y algunos dijeron: tú eres Jeremías, uno de los profetas. Él dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y este apóstol Pedro, un simple pescador, ignorante, sin letras, ni siquiera podía firmar con su propio nombre, según nos enseñan. La Biblia dice que era ignorante e ignorante. ¿Se lo imaginan? Un hombre ignorante e ignorante dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús, volviéndose rápidamente, dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras: Simón, eso no lo aprendiste en ningún seminario. No te lo reveló carne ni sangre. Nunca creíste en la palabra de nadie, pero mi Padre Celestial sí te lo reveló. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 22. Ahora bien, muchos teólogos y hermanos aquí presentes, puede que no estén de acuerdo con esto. Hay un pequeño texto bíblico esta noche para un sermoncito, antes de que el reloj marque la hora de comenzar la fila de oración. Tendremos que apurarnos, porque hay muchos por quienes orar. Pero si lo hacen, seguimos siendo hermanos. Solo estoy explicando mi opinión al respecto. Mucha gente dice que la Iglesia Católica cree que Pedro fue él, o que había una roca allí que la construyeron sobre una roca, la iglesia. Algunos dijeron que fue sobre Pedro, que era una pequeña piedra, sobre la que construyeron la iglesia. Y otros dijeron que Cristo hablaba de sí mismo, sobre la que construyeron la iglesia. Ahora bien, amigos, no estoy de acuerdo con ambos. Creo que lo que él dijo que construiría su iglesia fue una revelación espiritual enviada por Dios. Porque acababa de decir: carne y sangre no te lo ha revelado. Así que es una verdad espiritual revelada de Dios. Yo edifico mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:17 respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 23 Ahora, retrocedamos al principio, en el jardín del Edén, después de que fueron sacados del jardín del Edén y nacieron los hijos. Caín y Abel, ambos niños, se dieron cuenta de que eran mortales, que estaban muriendo y ardiendo como una vela, y que algún día debían regresar al polvo y al Creador que los creó. Y querían hallar el favor de Dios. Así que ambos acudieron a adorar. Aquí hay un pequeño punto que podríamos mencionar ahora mismo, para que lo entiendan bien. Ahora bien, creo que toda persona debería pertenecer a alguna iglesia. Es un deber. Debería pertenecer a la iglesia. Pero pertenecer a la iglesia por sí solo no basta. Creo que todos deberían adorar al Señor Jesucristo con sencillez de corazón, con pureza de corazón, pero eso no es suficiente. Creo que todo hombre debería tener fe en Dios, una fe predominante en Dios. Pero, sin embargo, eso aún no es todo. Si ir a la iglesia, pertenecer a la iglesia, pagar los diezmos, adorar a Dios y todas estas cosas que hacemos hoy en día llamadas religión, Dios sería injusto al condenar a Caín, porque él hizo cada parte de eso. Génesis 4:3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4 Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 24 Caín no era un infiel. Era creyente. No vino diciendo, no creo que exista Dios. Vino como creyente. Buscaba la gracia de Dios. Y construyó un altar. Un altar es una iglesia, un lugar de adoración. Luego Caín construyó un altar, y no solo eso, sino que trajo una ofrenda e hizo un sacrificio. Y no solo eso, sino que adoró al Señor. Ahora bien, uno podría pertenecer a una iglesia, ir al altar a orar, pagar sus deberes y diezmos a la iglesia, hacer sacrificio espiritual, arrodillarse, confesar su fe en Dios, y aún así estar perdido. Volvamos al principio. Primero, sigue el camino correcto. Luego, si sigues el camino correcto, podrás seguir adelante. Ahora bien, había dos, quizás el domingo por la tarde profundice un poco más en eso. La vid verdadera y la falsa, si Dios quiere. Fíjate, pero ahora, Abel. ¿Cuál era la diferencia si un hombre adora, si un hombre trae un sacrificio, si un hombre hace todas estas cosas, por qué Dios no lo recibiría? 25 Ahora bien, Caín, no creo que Caín haya ido allí voluntariamente, haya tomado los frutos del campo, obra de sus manos, y los haya traído simplemente por pura presunción. Creo que Caín vino con un corazón íntegro, pensando que hacía lo correcto. ¿Por qué buscaba el favor de Dios? Buscaba la vida de nuevo. Buscaba regresar al jardín del Edén, donde estaban los querubines. Me imagino que fueron al este, donde los querubines custodiaban el árbol de la vida. Buscaban regresar. Y un hombre con el destino de su alma en juego no va allí a jugar a la iglesia. Va allí a adorar. Y con todo su corazón, Caín dijo, creo que hay un Dios. Y vengo a buscar su favor. Así que fue a buscar los frutos del campo que había cultivado, los crió y los puso, quizás puso los grandes lirios de agua y las hermosas flores, y retrocedió. O, podríamos decir algo similar. Pero retrocedió, se arrodilló, levantó las manos, confesó su error y adoró a Jehová. Pero Jehová negó con la cabeza. No. Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 4:3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 26 Ahí viene Abel, quizás sin nada bonito, con un corderito viejo y una parra atada al cuello. No había cáñamo en aquellos tiempos, así que supongo que llevaba una parra atada al cuello, arrastrando al pequeño, y él, intentando retroceder, lo levantó y lo arrojó contra la roca. No tenían cuchillos, así que quizás tomó un pedernal o algo así, le echó la cabecita hacia atrás y le cortó la garganta, así, hasta que le cortó la yugular. El pequeño pateaba, y la sangre salía a chorros, manteniéndolo con la mano sobre él hasta que murió. Y Dios miró hacia abajo y dijo, así es, eso es. Génesis 4:4 Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
27. Ahora bien, la única manera en que ese niño pudo haber hecho eso, y saber que ese era el sacrificio correcto, tenía que ser una revelación espiritual de Dios. Eso es exactamente. Ha sido así desde la verdad espiritual revelada. Como Dios, en su misericordia, mediante la obra del Espíritu Santo, revela la verdad espiritual, la palabra misma. Si intentas leerlo desde una perspectiva educativa, lo lees como si intentaras resolver algo matemáticamente. Pero si lo lees después de haber recibido a Cristo en tu corazón, es como un libro nuevo. Es simplemente una historia de amor, Dios escribiéndotela. Es espiritualmente revelada. La Iglesia de Dios es absolutamente una revelación espiritual del Señor Jesucristo. Y nadie puede recibirla por su propio deseo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. ¿Es cierto? Tiene que ser una obra del Espíritu Santo al principio para atraer a la persona. Y cuando la persona se acerca a Dios, atraída por el Espíritu Santo, Jesús dijo, no lo echaré fuera. Le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué hermosa esperanza le da eso a la Iglesia. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 28 Y ahora, amigos, eso es lo que intento explicarles con sencillez. No soy maestro. Soy muy analfabeto. Pero lo que sí sé que es una verdad fundamental, sé que funcionó en mi caso. Ha funcionado en millones de otros. Funcionará en tu caso. Si alguna vez logras liberarte de todo lo demás, hasta llegar a la palabra, allí podrás construir firme, inamovible, siempre abundando en las obras del Señor, sin ser zarandeado de aquí para allá, probando cada línea de oración, recorriendo las calles, esta, aquella. Estarás estable. Señor, lo creo porque tú lo dijiste, y eso lo resuelve. Ni todos los demonios del tormento pudieron sacarte de ahí. Tú lo sabes. Cuando Dios lo reveló, lo puso espiritualmente en tu corazón, que Jesucristo murió en el Calvario para sanarte, estás bien. Amén. No necesitas pasar por ninguna línea de oración entonces. Estás bien. 29 Así como si alguna vez, por obra del Espíritu Santo, Dios te revelara que Jesucristo murió en tu lugar y es Él llamando a la puerta de tu corazón, algo sucede aquí en ese pequeño corazón, y se acabó. ¿Lo crees? Tenemos llamados al altar y reunimos a la gente alrededor del altar. Es una buena tradición de la Iglesia, pero en tiempos bíblicos, todos los que creyeron en el Señor, simplemente lo aceptaban, donde quiera que estuviera. Todos los que creyeron eran salvos. No había llamados al altar. Eso se originó en la Iglesia Metodista. Alrededor de la Iglesia Metodista primitiva, ir al altar. Es algo bueno. Nunca debemos dejarlo pasar. Sigue así. Creo que es algo bueno. Sal, abre tu corazón ante Dios. Esa es la manera de hacerlo. Pero en realidad, eso no es lo que te salva. Podrías quedarte allí en el altar, orar toda la noche, llorar, caminar de un lado a otro del altar. Podrías hacer toda la penitencia que pudieras. Podrías vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Podrías ayunar 40 días y quedar tan agotado que no pudieras caminar. No te serviría de nada, hasta que primero aceptes. Eso es todo. Es tu parte. Dios hizo la suya. Ahora, tú haz tu parte, solo basta con creerlo. Y cuando lo creas, eso lo resolverá para siempre. Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 30 Ahora, puedes creerlo mentalmente y aún así lo adivinarás. Pero cuando lo crees de corazón una vez, eso lo decide para siempre. Si Dios te revelara esta noche que vas a sanar, si 1000 médicos te visitaran mañana, y pasarán y todos te declararan que morirás en 24 horas, te reirías en su cara. Así es. Amén. Ahí es donde Cristo edifica su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, si fuiste salvo solo por emociones, y fuiste salvo por una historia patética. Si fuiste salvo porque el vecino quería que vinieras, que le entregaras tu corazón a Cristo y fueras a la iglesia. Y fuiste salvo porque alguien quería que lo hicieras, entonces lo dudo. Pero si vienes con sensatez, sobriedad, sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo y en lo profundo de tu corazón lo aceptas como tu Salvador personal, ni los demonios del infierno podrían apartarte de él. Así es. Así es. Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
31. Fíjense, cuando Abel ofreció su sacrificio, hablaba, por supuesto, de la revelación espiritual que Abel tuvo, de la venida del Señor Jesús. Y ese corderito allí, quiero que se fijen. Mientras lo colocaba allí arriba, degollándolo, pataleando y sangrando, con su lana blanca bañada en sangre, balando. ¿Han oído alguna vez morir a un cordero? ¡Qué lástima! ¿Qué era? Ciertamente, no entendía lo que decía. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad, temblando, sangrando, muriendo, hablando en lenguas en la cruz cuando fue, colgado de la roca de la eternidad, bañado en sangre. Billy Sunday dijo que había un ángel sentado en cada árbol que decía: Señor, suelta tu mano y señálanos. Cambiaremos esta situación. Los judíos dijeron: a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Baja y haz un milagro ante nosotros y te creeremos. Ese mismo diablo vive hoy. Baja, y te creeremos. No se dieron cuenta de que le estaban haciendo el mayor cumplido que jamás se le haya hecho. Si se salvó a sí mismo, no podía salvar a otros. Así que se entregó para salvar a otros. El mayor cumplido que jamás recibió, y ellos no lo sabían. Dios hará que el enemigo lo alabe. Amén. Qué hermoso es ver la revelación espiritual de la palabra de Dios. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15, 30. Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32. Job, hablamos de él hace unas noches, el libro más antiguo de la Biblia, el patriarca Job, famoso por su paciencia y resistencia. El que persevera hasta el fin. Job, famoso por su resistencia, resistiendo ante la oposición, sus vecinos acercándose y diciendo: mira, tienes una enfermedad. ¿Has estado pecando en secreto? Job respondió: no, no lo he hecho. He confesado todos mis pecados y he ofrecido un holocausto, y no he pecado en secreto. Sí, sí lo has hecho. Has pecado en secreto. Pero Dios estaba tratando con un santo allí. Todo hijo que viene a Dios debe primero ser criado como un niño, azotado un poco, dejar que las cosas se vuelvan contrarias. ¿Alguna vez te ha pasado? Todos los que no pueden soportar esas cosas son hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Si un hombre alguna vez lo vio en su corazón, sabiendo que Jesús resucitó para su justificación, lo aceptó sobre la base de la sangre y la palabra, lo puso a prueba. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. A los que Él ha llamado, Él los ha justificado. A los que Él ha justificado, Él ya los ha glorificado. Y en la presencia de Dios, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, hay una silla preparada para ti en la cena de bodas. Amén. Me gusta eso. Mete los pies debajo de la mesa en la cena de bodas y cena con el Cordero. Amén. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 33. Ahora, Job, y él está hablando. Estaba completamente absorto en su teología. La sangre de la oveja no fue suficiente para satisfacerlo, no pudo revelársela. Dios le había dado la espalda. Estaba sentado allí afuera, rascándose las úlceras. Oh, todo se había ido. Job no podía entenderlo. Dijo: sé que Dios no es injusto, pero ¿por qué soy así? Y Satanás lo azuzaba con todas sus fuerzas para que maldijera a Dios. Job no lo sabía, pero aún así su fe se mantuvo firme. Y después de un tiempo, cuando un mensajero, Eliú, llegó y comenzó a hablarle, dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué fue? Una revelación espiritual que recibió. Yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Revelación espiritual de la venida del Señor Jesucristo. Amén.
Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 2:8. Y tomó él un tiesto para rascarse con él, y se sentó entre las cenizas. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 34. Ahí es donde Dios ha edificado su iglesia siempre. El único lugar donde él puede edificarla es sobre la verdad espiritual revelada de Dios. Job la poseía. Quiero que se fijen. Todo hombre que posee la verdad espiritual revelada de la voluntad de Dios, se prepara para su cumplimiento. Espero que esto les llegue muy adentro esta noche, hasta la quinta costilla, en el lado izquierdo. Fíjense, si alguna vez se les revela que Dios los va a sanar, simplemente prepárense. Eso es todo. Amén. Verdad espiritual revelada. Job sabía que Dios iba a hacer algo. Iba a enviar un redentor. Fíjense, analicémoslo por unos momentos. 35. Job, sabiendo que algún día, observó cómo la pequeña semilla se pudría. Dijo, observo una semilla cuando se siembra. La flor pierde su espíritu, se hunde en la tierra. Llegan los inviernos, se hielan, pudren la pequeña semilla. Pero en primavera resucita. Dijo, viene un viento, derriba un árbol y se lo lleva. Sin embargo, hay un tocón en la tierra. Brota, brota y da otro árbol. Pero el hombre se tumba, sí, expira. Se consume. Sus hijos vienen a llorar. Él no lo percibe y, oh, nunca regresa. ¿Qué tiene de malo? Dijo, oh, si me guardaras en la tumba, me escondieras en un lugar secreto hasta que pase tu ira, y entonces. Mira, lo estaba razonando todo, conocimiento privado, razonamiento sensorial. De repente, Dios le dijo a cualquier hombre justo, a cualquier hombre que hubiera recurrido a la vía de escape de la enfermedad que Dios le había proporcionado. Job intentaba escapar de su enfermedad. Entonces supo que iba a morir. Dijo, si me hundo en el polvo, ¿cómo podré salir de allí? Nunca he visto a nadie brotar. Veo todas las semillas y todo lo demás caer en la tierra, todos los tipos. Era tipólogo. Dijo, pero si el hombre se acuesta, ¿dónde está entonces? Entonces Dios tiene la obligación de revelarlo. Así que, sin las escrituras, Dios le dio a Job una revelación de la venida del Hijo de Dios. Entonces, cuando Job se levantó y los relámpagos brillaron y los truenos rugieron, dijo que en los últimos días vería a su Redentor. Job 14:7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14:8. Aunque su raíz se envejezca en la tierra, y su tronco muera en la tierra. Job 14:9. Pero con el olor del agua reverdecerá, y echará ramas como una planta. Job 14:10. Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14:21. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. Serán humillados, y él no lo entenderá. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. 36. Fíjense, él también hizo preparativos para eso. Ahora, leamos un poco entre líneas. ¿Les parece bien? Digan, amén. Veamos entre líneas. Job, observen cómo especificó dónde sería su sepultura. Vinieron muchos otros profetas. Tomemos, por ejemplo, a Abraham y a Sara, los amados de la Biblia. Y cuando Abraham llegó, amando a Sara, al morir ella, simplemente no la enterró en ningún lugar. Tuvo una revelación espiritual, lo mismo que Job. Así que se acercó a la tumba donde Job fue enterrado y compró un terreno, justo en Palestina, y enterró allí a Sara. No aceptó que se lo dieran. Dio muchos siclos de plata y dio testimonio de que lo había comprado para una sepultura. Amén. Preparando algo. Enterró allí a Sara. Y años después, cuando Abraham murió, fue enterrado con Sara. Abraham engendró a Isaac. Y cuando Isaac murió, fue enterrado con Abraham. Isaac engendró a Jacob, y Jacob murió allá en Egipto, lejos del país, lejos de la tierra prometida. Pero él, un hombre espiritual, recordó. Dijo, ven aquí, hijo mío, José, un profeta. Dijo, pon tus manos sobre mi muslo, donde una noche, luchando con el Espíritu Santo, me dejó lisiado, y desde entonces he andado diferente. Dijo, pon tu mano aquí, donde el Espíritu Santo puso la suya, y júrame por el Dios de Abraham que no me enterrarás aquí. Se preguntan por qué. ¿Qué importa dónde lo enterraron? Era un profeta.
tuvo una revelación espiritual. Dijo: no me entierren aquí. Pero tan pronto como me vaya, me reuniré con mi pueblo. Llévenme de vuelta a la tierra prometida y entiérrenme allí. José dijo: lo juro. Así que cuando tomó a Isaac, su padre, y lo enterró allí después de la ceremonia, junto con Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos los patriarcas de aquel tiempo, y luego José, ya anciano, al llegar su hora de morir, tuvo una revelación espiritual. Le dijo: no me entierren aquí en Egipto, sino pónganme en una caja. Porque algún día, el Señor los visitará. Y cuando salgan, lleven mis huesos y entiérrenlos allá arriba, en la tierra prometida. Se preguntan por qué. Génesis 25:10. La tierra que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Génesis 47:29. Y se acercó el tiempo de la muerte de Israel, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me sepultes en Egipto. Génesis 47:30. Pero yo yaceré con mis padres, y tú me sacarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Y él respondió: haré como has dicho. Génesis 47:31. Y él dijo: júramelo. Y él se lo juró. E Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. 37. Lo que José fue para Israel como una señal permanente, Cristo lo es para la Iglesia hoy. Cada israelita pobre, con la espalda azotada, bajo la presión de los capataces, pasaba junto a ese viejo ataúd de plomo. Se suponía que debía poner mi mano sobre él aquí, hace unos años, en un museo, en un ataúd donde supuestamente José yacía, hecho de plomo en Egipto. Y allí, en este ataúd de plomo, los huesos del profeta, cada israelita que pasaba, miraba y decía: algún día saldremos. El profeta lo ha dicho. Y algún día esos huesos serán llevados a la otra tierra, y con ellos iremos a la patria. Y esa es la esperanza de todo cristiano hoy. Así como José fue un símbolo al estar en la tumba, Cristo es un símbolo al salir de la tumba. La resurrección. 38. Recuerdo, después de perder a mi esposa, Billy, un hombrecito así. Yo era como papá y mamá para él. Paseábamos de noche. Éramos pobres. Vivíamos en una habitación vieja. Llevaba al pequeño a casa de los vecinos durante el día, mientras trabajaba de liniero, intentando pagar las facturas y comer. No podía permitirme tener fuego toda la noche, así que le quitaba su botellita de Coca-Cola. Él rompía las otras y se le caían. No podía permitirme comprar esas botellas higiénicas, así que le compré una botella de Coca-Cola, le puse la tapa. Y por la noche me la ponía debajo de la cabeza, pegada a mi cuerpo. Y el calor de mi cuerpo mantenía su biberón caliente, y cuando se levantaba por la noche y se ponía a llorar, le metía la botella en la boca. Tenía leche caliente. Durante el día la llevaba bajo el brazo, en mi abrigo, cuando salíamos. Hemos sido amigos. Recuerdo una noche después de que se fuera, justo antes de que naciera su hermanita, se estaba asfixiando. La llevaba. Solía pasear de un lado a otro junto al viejo roble de ahí. Nunca lo olvidaré. Entré en casa y apenas respiraba, se estaba asfixiando muchísimo. Como un año después de que se fuera, no podía superarlo, apenas. Tenía a Billy en brazos y él lloraba por su mamá, pero no tenía mamá a quien acudir. Caminaba de un lado a otro por ese mismo sendero del patio trasero, y él dijo: papá, ¿dónde está mi mamá? Y yo dije: cariño, se ha ido al cielo, e intenté contener el llanto para que no llorara. Y él dijo: ¿la volveré a ver? Le dije: sí, cariño, la volverás a ver, dándole palmaditas. Y él tenía su cabecita sobre mi hombro, y asentía con la cabecita de nuevo, diciendo: papá, papá. Dije: ¿qué, cariño? Dije: veo a mi mami, ahí arriba en esa nube. ¡Ay, Dios! Casi me mata. ¿Qué fue? Quizás Dios, no lo sé. No puedo decirlo. Pero bueno, un día, después, fuimos a la tumba, una mañana de Pascua, con una florecita de Pascua. Y su hermanita y su madre, su hermana, recostada en el brazo de su madre. La enterramos allí. Recuerdo el día en que el ministro me miró, hermano Smith, me miró, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Recogió los terrones, dijo: cenizas a las cenizas, y polvo al polvo, y los oí rebotar en el ataúd. Pensé: Dios mío. Y en ese momento, el viento silbaba entre los viejos pinos, como diciendo: hay una tierra más allá del río. Solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. Uno a uno llegamos al portal, allí para morar con lo inmortal. Algún día sonarán esas campanas de oro para ti y para mí. 41 iba hacia la tumba. Él tenía una maceta con flores en las manos.
Amanecía. Me quité el sombrero al acercarme. El pequeño empezó a llorar, casi resoplando. Lo rodeé con el brazo. Dijo, «Papá, ¿está mamá ahí abajo? ¿Podríamos desenterrarla un momento y hablar con ella?» «¿Y mi hermanita, Sharon, está ahí?», le dije. «Dejemos la flor, cariño». Dejé la flor, lo rodeé con el brazo y le dije, «Cariño, los restos del viaje terrenal yacen allí, pero allá, al otro lado del mar, hacia donde sale el sol, hay una tumba vacía esta mañana. Estaban en él. Algún día glorioso, los volveremos a ver». Lo acerqué a mi pecho y oré. «¿Por qué?» «Hay una tumba vacía allá que dice que algún día la volveré a ver. Algún día nos volveremos a encontrar». Cómo esos ancianos hebreos miraron dentro de ese ataúd, vieron esos huesos y supieron que algún día saldrían de allí. Entonces, cuando Moisés vino a llevar a los hijos de Israel de regreso a la tierra prometida, recogió los huesos de José, los llevó ante él y los llevó de regreso a Palestina, donde los enterró. ¿Por qué? Revelación espiritual. Miren, esos profetas sabían que las primicias de la resurrección saldrían de Palestina, no de Egipto. Palestina. La resurrección no vendría a Egipto. Vendría a Palestina. Por eso querían ser enterrados en Palestina. Y por eso esta noche digo, entiérrenme en Jesús. A los que están en Jesús, Dios los traerá con él en la segunda venida. No importa lo que el mundo diga al respecto, permítanme morir y ser enterrado en Cristo. Aleluya. Revelación espiritual, Éxodo 13, 19. Y tomó Moisés consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar estrechamente a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar mis huesos de aquí con vosotros. Llámenme santo rodador, fanático, lo que quieran, siempre y cuando esté enterrado en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Eso lo resuelve todo por mí. Oh, apresuren a entrar. Hay una gran cámara oscura allí, ante cada uno de nosotros. Cada vez que mi corazón late, nos acercamos un latido más a ella. Algún día, tendremos que entrar. Y cuando llegue al final del camino, no quiero ir como un cobarde. Quiero envolverme en el manto de su justicia, entrando con esto, sabiendo que lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando regrese, me llamará de entre los muertos. Esa es la esperanza de todo creyente. Eso es, conocerlo en el poder de su resurrección, dijo Pablo, que cuando Él me llame, saldré de entre los muertos. Sepultados en Cristo, muertos al mundo, vivos en Cristo, buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde Cristo se sienta a la diestra de la majestad, siempre vivo para interceder por nuestra confesión, avanzamos en fe y luego vencemos. Revelación espiritual. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Filipenses 3, 10. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pienso en cómo aquel profeta previó aquella resurrección allá, 4000 años antes de que ocurriera. Veamos si se decepcionaron quienes creyeron en Dios basándose en la verdad espiritual revelada. Jesús llegó a su debido tiempo, nació de una virgen, entró por la puerta de un establo y salió con la pena capital. Cuando murió en el Calvario ese día en el Gólgota, colgado en la cruz, los cielos deslumbraron y la tierra se estremeció. Y cuando Jesús murió, el mundo entero reconoció que esa era la muerte del Hijo de Dios. Hace un tiempo, ustedes que leen el Reader's Digest, recibí tantos mensajes de predicadores. Es una pena que los ministros no puedan entender. Dijeron que cuando la señorita Pepper, ya saben, esa gran medium, le dedicaron unas 12 páginas. Y escribieron allí diciendo que la habían probado durante los últimos 40 o 50 años. Una pequeña ama de casa cayó en trance un día y hablaba con los muertos. Reader's Digest, creo que en octubre, hace unos 2 o 3 años, ¿cómo eso? Lo tenemos en alguna parte. No lo tengo conmigo. Creo que el hermano Baxter lo tenía en ese momento. Y luego cómo la tomaron, la cambiaron de ropa, la enviaron a Egipto o a algún otro lugar, trajeron a un francés y llamaron a cierta persona, disfrazada, y ella levantó al muerto y habló con la misma voz y todo lo que el muerto hizo, eso continuó. Dijeron, es cierto, hay muchísimas mentiras de mediums y espiritistas, pero hay una que no pudieron desbaratar. Alguien me preguntó, ¿cree usted eso? Sí, señor, la Biblia enseña que existe tal cosa. La bruja de Endor. Es un demonio. Cierto.
Pero tiene muchos imitadores. 46. No hace mucho, se demostró en el juzgado de policía que un gran juez de la ciudad supuestamente tocó las manos de su madre fantasmal en una reunión. Y a la mañana siguiente se demostró que no era más que un impostor con un trozo de gasa. Pero no le tocó la mano. ¿Pero qué es eso? Es una estratagema para ganar dinero, intentar hacerse pasar por un verdadero espiritista. Y si lo tienen en ese bando, también lo tenemos en este, intentar hacerse pasar por un verdadero cristiano. Falsos creyentes. Amén. Fíjense, alguien, como un año después, leyó el Reader's Digest sobre mi reunión en California, allá en el campamento, cuando trajeron al pequeño Donny Martin. Muchos de ustedes lo han leído, sin duda. De Donny Martin, el milagro, cuando lo trajeron de Canadá, hay una descripción maravillosa de cómo llegó a la plataforma, el pequeño, retorcido y completamente fuera de forma. Y cómo, dijo, el evangelista no hizo ninguna pregunta, sino que miró fijamente al niño y le contó de dónde venía, cómo había ido a Mayo Brothers y lo había rechazado, y todo. Y exactamente cómo sería el desenlace del niño. Y fue exactamente palabra por palabra. 47. Entonces llegaron predicadores, enviando cartas, diciendo, hermano Branham, siempre dudé un poco. Ahora creo que es un espiritista. Un hombre de Dios que no sabe nada más. Simplemente escribí una carta, una circular normal, y dije, ¿por qué? Porque, cuando Jesús estuvo aquí, ¿era lo mismo? Exactamente. No entienden. La imitación, todo lo que el diablo tiene, lo copió de Cristo. Eso solo hace que el verdadero sea mejor. Mire, si usted toma un dólar falso, demuestra que hay un dólar verdadero en alguna parte. Ahora bien, ¿qué haría si recibe un dólar falso? Lo primero, lo tomaría y sentiría su valor. Un dólar verdadero no está hecho de papel. Es como seda. Un dólar verdadero no está hecho de papel normal. Sienta su valor. 48. Ahora, tomen lo que ella hizo, y luego lo que el Espíritu Santo hace en la reunión. Luego, lo que ella hizo, tiene casi 50 años de servicio, y ni una sola vez se mencionó a Dios, ni a Cristo, ni la sanidad, ni la salvación, ni el castigo eterno, y todo se trata de una especie de tontería, de que un difunto vivió hace años con otra persona y los lugares a los que fueron y cosas así. No tiene ningún valor en absoluto. Demuestra que era falso. Otra cosa, lo mejor que se puede hacer con un dólar es quitarle las letras, los números, y enviarlo de vuelta a la Casa de la Moneda para averiguar si hay algo que corresponda con él en la Casa de la Moneda o no. ¿Es correcto? Bueno, así es como se hace. Tomen las escrituras y averigüen cuál es cuál. La Casa de la Moneda probará lo que es. ¿Es correcto? Amén. Ay, ¿cómo? Amigos, si me dieran un momento y me ayudaran a orar por mí, bueno, no pretendo decir. Les mostraré, no puedo. Solo puedo explicarles cómo es. Dios tiene que mostrárselo. 49. Digamos, aquí hay una línea como esta. Y aquí están todos los mortales. De este lado, o del otro, los hombres son influenciados por un lado. Este lado viene de Dios. Este lado viene del diablo. Ahora, consideremos una gran conglomeración de oscuridad, alegría, suciedad, pecado y división de este mundo. De vez en cuando, verán un pequeño punto blanco. Ese es un cristiano, como una luz. Ahora bien, aquellos que están en la oscuridad son influenciados desde abajo. Aquellos que son luces son influenciados desde arriba. Ahora bien, al salir de cualquiera de estos canales, entran al reino de los espíritus. Este es el reino mortal, la dimensión en la que vivimos. Ahora bien, si van por este camino, escuchen atentamente. Si van por este camino, la primera dimensión son los espíritus de los muertos. Pedro habló de ello, en prisión, que no se arrepintió con longanimidad en los días de Noé. El hombre malvado no regenerado, cuando muere, su espíritu entra en este reino. El reino inferior es el de los demonios. El reino inferior es el infierno. Les voy a dar una parábola para que lo vean. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 50 Ahora, ¿qué le pasó a esa mujer? Irrumpió en ese reino, en la gente que está absolutamente muerta en pecado y transgresiones, y eso es todo lo que conocen, es como se inclina el árbol, así es como cae. Y allí irrumpió en ese reino, hablando con los espíritus de los muertos. Ahora, yendo por este camino, lo primero es el espíritu de un hombre que murió y resucitó, Cristo, el Espíritu Santo.
Eso es lo que influye al creyente, ascendiendo. Lo siguiente son los seres angelicales. Lo siguiente es el cielo mismo, el tercer cielo. Amén. Oh, Dios. Veo algo glorioso. Cuando Jesús murió allá en el Calvario para propiciar nuestros pecados, murió no como un hombre justo, sino como un pecador. No por los suyos, sino por los míos y los tuyos, lo enviaron a las regiones de los perdidos. Y puedo verlo cuando murió allá en el Calvario, colgado entre los malhechores, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando exhaló el espíritu e inclinó la cabeza, su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Así lo dice la Escritura. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedo verlo subir a las regiones de los perdidos, a una puerta. El hermano Branham toca. Y abrió la puerta. Empezaron a gritar y a lamentarse, las almas que no se arrepintieron. Él dijo: Tienen a Enoc, yo soy aquel de quien Enoc tuvo una revelación espiritual. Yo soy aquel que fue predicado antes del mundo antediluviano. El Señor descenderá con 10.000 de sus santos. Soy el Hijo de Dios nacido de una virgen. Y morí en el Calvario para redimir a los perdidos. ¿Por qué no aceptaron el mensaje de Enoc bajo el holocausto? Y la puerta se cerró con llanto, aullidos y crujir de dientes. Camino abajo, demonios. Llegó a la misma puerta del infierno. El hermano Branham tocó a la puerta. El diablo abrió la puerta y dijo: Bueno, por fin llegaste, ¿verdad? Dijo: Pensé que te tenía cuando maté a Abel. Pensé que te tenía cuando arrojé a los niños hebreos al horno de fuego. Estaba seguro de que te tenía cuando decapité a Juan. Pero después de todo, llegaste. Judas 1, 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Puedo oírlo decir: Satanás, acabo de tomar la llave y se la entregué al apóstol Pedro para el reino de los cielos. Pero he bajado para obtener las llaves de la muerte y del infierno, y tú me las vas a entregar. Puedo verlo extenderse hacia allá y decir: Pero espera un momento. Hay una proposición de pecado, ¿recuerdas? Hice que Eva pecara. Pero él dijo: Un momento. Soy el Hijo de Dios nacido de una virgen. El precio ha sido pagado. Mi sangre aún está mojada en la cruz del Calvario. Ya no puedes engañar a la gente. Vengo a tomar el control. Amén. Míralo extenderse hacia allá y arrancar las llaves de su costado, colgándolas en su propio costado. Casi al amanecer, regresa. Y simplemente se pone en marcha. 53. Recuerden, hubo más personas que tuvieron una revelación. Job, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que estaban en el paraíso no podían entrar en la presencia de su majestad, porque la sangre de toros y machos cabríos no quitaba el pecado, solo lo cubría. Pero ahora pueden ir. El verdadero sacrificio, el mismísimo Hijo predominante del Dios viviente, el Hijo de la mañana, había venido y muerto, y la sangre de Dios mismo había pagado el precio. Aleluya. ¡Qué religioso soy! Fíjense. Puedo verlo tocar a la puerta. Abraham y Sara, sentados allí atrás, yo vi todos ellos, diciendo: ¿Sabes? Creo que algo sucedió en la tierra hace un tiempo. Puedo oírlo tocar a la puerta, y abren la puerta. Abraham dijo: Sara, mira. Aquí está. Aquí está el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Puedo oír a Daniel mirar hacia allá y decir: Un momento. Esa es la piedra que vi cortada de una montaña, sin manos. Puedo oír a Ezequiel decir: Lo vi como nubes bajo sus pies cuando venía. Puedo oír a Job decir: Sé que mi Redentor vive y allí está. Aleluya. Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ezequiel 1, 28. Como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día de lluvia, así era la apariencia del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando la vi, caí rostro en tierra, y oí la voz de uno que hablaba. Daniel 2, 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 54. Los patriarcas y profetas respondiéndole. Puedo oírle decir: Prepárense, hijos. Murieron con buena fe. Vienen por el camino provisto por Dios. Y yo he preparado un camino ahora.
regresarán para recibir sus cuerpos inmortales. En unos minutos amanecerá, y tenemos que aparecer en la tierra. Puedo oír a Abraham decir: Maestro, ¿podemos hacer una pequeña parada? Me gustaría recorrer la ciudad vieja y ver cómo se ve. Daniel dijo: Me gustaría ir a donde vi las visiones. Él dijo: Claro. Estaré allí varios días, hablando con mis otros discípulos e instruyéndoles sobre las cosas del reino de Dios. Tengo que ungirlos, y el Espíritu Santo viene. Diles que prediquen el Evangelio y sanen a los enfermos de todo el mundo. Amaneció. Los ángeles quitaron la piedra. Algo misterioso sucedió. Puedo ver a Caifás caminando por la calle y decir: ¿recuerdan esa historia que cuentan sobre ese hombre que resucitó de entre los muertos? Oigo que dicen que entró en un edificio anoche y habló con los discípulos, y otras más veo a Sara y Abraham, novios, para siempre, del brazo, caminando por la calle. Y puedo oír a Abraham decir: Sara, querida, mira ese lugar viejo, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Pues recuerdo cuando conocí a Melquisedec, allí mismo, el rey de Salem, y le pagué el diezmo de todo el botín. Caifás dijo: ¿Quiénes son esa joven pareja? Parece que los he visto. Cuidado, Sara, nos están viendo. Desapareció como Cristo, atravesando las paredes. Cuerpo glorificado. Después de 40 días, sacó a sus discípulos de allí, los bendijo y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Yo vuelvo. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio los diezmos de todo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 55. Él partió, llevando consigo a los santos del Antiguo Testamento. Mientras ascendía, más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá del sol, los santos del Antiguo Testamento los seguían. La Biblia dice: llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Puedo verlo trascendiendo a los ángeles y arcángeles, adentrándose en las esferas y llegando a la visión de la Nueva Jerusalén. Puedo oír a los santos del Antiguo Testamento, familiarizados con la profecía de David, decir: alzad, puertas eternas, y alzaos, y dejad entrar al Rey de la Gloria. Puedo oír a los ángeles detrás, diciendo: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Antiguo Testamento dice: el Señor de los ejércitos, poderoso en batalla. El ángel presionó el botón. Las puertas se abrieron. Jesús y los santos del Antiguo Testamento recorrieron la ciudad de Jerusalén. El conquistador, con todos los santos siguiéndolo, subió al trono, los presentó y dijo: aquí están, Padre. Él dijo: sube a mi trono y siéntate aquí a mi diestra, hasta que ponga a todo enemigo por estrado de tus pies. Aleluya. Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Salmo 24, 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Selah. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habitara entre ellos Jehová Dios. Salmo 110, 1. Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lucas 20, 42. Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, Lucas 20, 43. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Efesios 4, 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 56 personas que tienen revelación espiritual, creyendo en la palabra de Dios, creyendo que Jesús vendría. Él sí vino. Creen lo mismo hoy, que Él vendrá otra vez.
recibimos una revelación espiritual de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder está aquí ahora. Su espíritu está aquí ahora. Su sanidad está aquí ahora. Su salvación está aquí ahora. Todo lo que necesitamos está aquí ahora. El Espíritu Santo, obrando sobre el edificio ahora mismo, salvará a cada pecador, bautizará a cada creyente, sanará a cada enfermo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Ay, Dios mío, tengo ganas de predicar. Mira, veo que el tiempo se acaba. Hay una gran fila de oración por delante. Pero, ¿no creen que Dios, revelándose al corazón humano, es la revelación espiritual del Señor Jesucristo? Oremos inclinando nuestros rostros. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57 Padre Celestial, al pensar hoy en ese maravilloso Señor Jesús, en cómo vino, un sacrificio sangriento, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Así se ven ahora esos santos del Antiguo Testamento. Sin nosotros, no son perfectos, así que dependen de nosotros para creer en la palabra de Dios. Creo que está escrito en las Escrituras que si imponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Esa es la verdad espiritual revelada de la palabra de Dios. Creo que es inspirada. Y la acepto de la misma manera sobre esa base. Te ruego, Padre, que sanes a cada persona que está aquí esta noche, enferma y necesitada. Concédelo, Señor. Bendice a todos los que están desorientados esta noche, que no te conocen, que no tienen esta esperanza en ellos. Aún no se les ha revelado que Jesús, el Hijo de Dios, los ama y los salvará si tan solo lo aceptan y nacen de nuevo. Concédelo, Señor. Recibe al desobediente, al hombre, al caminante, que aún no ha venido para ser lavado, separado por el agua. El lavamiento del agua por la palabra. Quizás esta noche, tu espíritu le ha hablado de manera misteriosa, diciendo, Hijo de la debilidad, ven esta noche. Ven y sé salvo. Estoy con los brazos abiertos, listo, dispuesto y esperando para salvar a los perdidos, haciendo que los crueles sean bondadosos. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en su nombre. 58 Y mientras inclinamos la cabeza, me pregunto si hay alguien en el edificio esta noche, fuera de Cristo, que levante la mano y diga, de alguna manera, Dios, en mi corazón ahora mismo, creo que la historia del Señor Jesús es la verdad. Levanto la mano para aceptarlo. ¿Levantaría la mano a Dios? Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga, allá atrás, señora, la señora española. En otro lugar, diga, yo, Dios lo bendiga, señorita, allá atrás. La señora de aquí en la esquina, la veo. Dios lo bendiga, señor. Veo al anciano con la mano en alto. Dios la bendiga, señora, la veo, la anciana. Dios bendiga a este hombre, aquí, anciano con la mano en alto. Dios la bendiga, señora, la veo aquí arriba. Eso es maravilloso. Arriba en el balcón a la derecha, Dios lo bendiga, señor. Dios la bendiga, señorita. ¿Alguien más a la derecha? Dios la bendiga, señor. Veo su mano. ¿Alguien más? Ahora quiero recibir al Señor Jesús. Dios la bendiga, muchachos. Puedo verla. Dios la bendiga, jovencito. La veo. De vuelta a los balcones de la izquierda, derecha rápido, toda la fila. Sí, Dios la bendiga, a usted, a usted, a usted, a usted, todo el tiempo. Suave y tiernamente, Jesús llama, oh. ¿No quiere venir ahora? Dios la bendiga, Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más levanta la mano? Dios la bendiga, señorita. La veo. Dios la bendiga, jovencito. La veo. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga, Señor, y a usted, hermana. Veo su mano. Oh, pecador, venga a casa. Dios los bendiga a los dos aquí presentes, y Dios bendiga sus corazones. Venga a casa, venga a casa. ¿Qué tiene que hacer? Ven, creyendo y acepta. Cree. Por fe eres salvo, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ven, creyendo y acepta. Solo tienes que levantar la mano y decir, Padre, solo acuérdate de mí. Él lo hará. Con fervor y ternura, Jesús, si te habla al corazón, simplemente levanta la mano y di, Señor, soy yo, mientras todos oran. Ven, 59 ¿Te ha revelado el Espíritu de Dios esta noche que el fin de los tiempos está cerca? Dios te bendiga, hermano, veo tu mano.
El fin de los tiempos está cerca. El mundo científico dice que el fin del mundo está a la vista. No sé exactamente a qué hora. ¿Qué pasaría si cada persona aquí supiera que en la mañana no quedaría ni una rama de palmera en la ciudad? Algunos de estos grandes laboratorios aquí afuera liberarían algo de ese átomo, solo gritarían alrededor del mundo, y la radio gritaría, pero está demasiado lejos, no queda nada más que polvo, por todas partes. Te has ido. 1000 años tal vez a partir de esta noche, los vientos soplan, aullando a través de un mundo árido, tu lápida puede salir del polvo, tu nombre en ella. Pero ¿dónde está tu alma? Recuerda, vas a estar en algún lugar. Hubo un tiempo en que no eras nada o en ningún lugar, pero nunca habrá un tiempo en que no seas algo o en algún lugar. Solo tienes que rendirte y levantar la mano, diciendo, Señor, esta es mi señal para ti. Vengo levantando la mano. ¿Hay otra oración antes de orar? Tenemos una gran fila de oración. Que Dios te bendiga, papá, veo tu mano. Que Dios te tenga misericordia, hermano. Que Dios te tenga misericordia, hermano. A mi izquierda también veo tus manos. Por aquí. Que Dios los bendiga, niños de allá arriba. Veo a los pequeños levantar las manos. 60. Sabes que un niño pequeño es algo especial. Dios le habla a su pequeño corazón. Dios bendiga a este hombre, el pequeño hermano español, con la mano en alto. El anciano, sentado justo atrás, Dios lo bendiga, Señor. La paz y el poder te esperan. Serán tuyos en cuanto lo creas. Arriba en el balcón, sí, Dios te bendiga allá arriba, te veo, cariño. Hay alguien. Dios bendiga a este hombre, sentado aquí. Hermano mío, basándome en la palabra de Dios y la sangre derramada del Señor Jesucristo, desde lo más profundo de tu corazón, creo que tienes las manos en alto, tienes vida eterna y nunca perecerás, llevado a una plena comprensión del Señor Jesucristo como Salvador personal. 61. No puedes desear eso. Dios tiene que hacer que llegue a ti. Solo piensa, alguien sentado, el Espíritu Santo le dice que es tu momento de levantar la mano, y entonces lo rechazas. Mira, ese es el Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, y todo. ¿Qué es lo que atrae? Llama a tu puerta, diciendo, ¿esto es todo? ¿Esto es todo? Levanta la mano ahora y dices, oh, no quiero. Oh, vaya, entonces ese día dirás, oh, quiero. Él dirá, no, no quiero. Ven esta noche. No, miren, amigos, no sé cuándo vendrá el Señor Jesús. Pero muchos de nosotros estamos sentados aquí esta noche, por estas fechas el año que viene, nuestros cuerpos podrían estar siendo moldeados aquí en la tumba. Estos jóvenes, sentados aquí esta noche, quizás hermosos, a su corta edad. Dentro de 6 semanas, estarán enmohecidos y podridos, allá en la tumba, tal vez sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Muertos y pasados a la eternidad, cuando esta misma noche, el Espíritu Santo quiera salvarlos. ¿No lo recibirán? Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 62. Sé una cosa. Llegará un día, tan cierto como que estamos sentados aquí. Tenemos que todos los presentes se habrán ido. Tengo que estar con ustedes entonces, cuando llegue el juicio, y el Espíritu Santo pregunte, ¿qué hicieron esa noche? Diré, Señor, lo mejor que pude, bajo mi ignorancia, intenté predicarles, decirles que la revelación de Dios tenía que venir. Y muchos de ellos levantaron la mano, Padre. Él los conoce a todos entonces. Tiene su nombre escrito. Qué felices estarán. Nos abrazaremos, nos regocijaremos, porque lo han aceptado. ¿Hay otra oración antes de orar ahora? Bien, inclinemos la cabeza ahora, con reverencia y en silencio. Almas que vienen al Señor. Ahora, justo donde están sentados, los que levantaron la mano y los que no, imaginen lo que Dios dijo ahora. Él dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No perecerá, sino que tendrá vida eterna. No volverá a ser condenado. Has salido de la muerte, Cristo te libera ahora mismo del pecado y de la muerte, porque le crees. Creíste en su palabra. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 63. Ahora, Padre, en tus manos encomiendo a cada persona aquí. Quienes levantaron la mano te han aceptado. Querido Señor, sé de corazón que vienen a ti sobre la base de la sangre derramada de tu Hijo, el Señor Jesús. Padre querido, tu palabra dijo que los aceptarías. Y creo que todos son aceptados ahora mismo.
Te doy gracias por ellos, Padre, y los amo. Y yo, como tu siervo, te los entrego, para que el Espíritu Santo llene sus vidas y los guíe en este camino, y les dé misericordia en el camino, lo mejor que puedes darles, Padre, de tus abundantes bendiciones celestiales. Y algún día, en una tierra mejor, que pueda encontrarme con todos y cada uno, salvos, lavados en la sangre del Cordero. Y nos sentaremos y hablaremos de todo entonces. Hasta entonces, que tu Espíritu Santo guíe a cada uno, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Me gusta eso, hermana. Sigue así. Sigue así. 64. Hemos oído hablar de una tierra, en una playa lejana, ¿cuántos conocen? ¿Alguien conoce esa canción? Creo que es una de las canciones más hermosas. No puedo cantarla. Me gusta mucho. Creo que es una canción hermosa. Hay una tierra, en una playa lejana, es una tierra donde nunca envejeceremos. ¿Cuántos la conocen ahora? Levanten la mano. ¿Podrían venir aquí, hermano Traki, un momento? Dirija ese coro por nosotros, por aquellos que han sido salvados. Nunca envejecerás, está bien. Hay una tierra hermosa, en una playa lejana, construida por Jesús en las alturas, donde nunca moriremos. Es una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos, en una tierra donde nunca envejeceremos, nunca envejeceremos, nunca envejeceremos, en una tierra donde nunca envejeceremos. 65. Demos la vuelta y estrechemos la mano de alguien que esté sentado a su lado, y digamos, alabado sea el Señor, vecino. Nos alegra mucho que esté aquí. Que Dios lo bendiga. Demos la bienvenida a quienes levantan las manos para aceptar al Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! ¿No les encanta una reunión como esta? Los tranquiliza, sintiéndose muy bien. Nada los perturba, nada, simplemente se sienten enamorados de todos. ¿No es maravilloso? Piensen, el Espíritu Santo está aquí ahora para guiarnos y dirigirnos. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano la levantarían de nuevo y dirían, me siento mucho mejor ahora? Levanten la mano. Miren. Digamos, alabado sea el Señor por siempre. ¡Qué maravilloso! Ahora, seguramente Él sanará a nuestros enfermos y afligidos esta noche, ¿verdad? Ahora, es hora de comenzar la fila. A ver, tengo un pequeño boleto aquí. Ahora, con la fila de oración, veamos cuántos podemos alinear. Ahora, quien tenga la tarjeta de oración número A, que se quede con todas las A. Esa fue la primera que se repartió. ¿Podrían alinearse aquí primero entonces las A? Tarjetas de oración A, alineen aquí a la derecha. Sí, quizás si se acercan a la pared de allá, dice el chico. Pasen por aquí. Se sentirá mejor. Los que tengan la tarjeta de oración a 66 ahora, si traemos a los ministros, como acomodadores. O, mejor dicho, a los acomodadores, bajaremos y prepararemos las tarjetas de oración. Primero la tarjeta A, luego iremos con las demás según podamos. Vaya. Cantemos esa canción, ¿quieren? Ahora, vengan. Solo crean, todo es posible, solo crean, les diré lo que deben hacer. Algunos de estos casos de sillas de ruedas ni siquiera tienen tarjetas de oración. Si dejan las camillas y las sillas de ruedas aquí mientras llamo al siguiente número, bajaré y oraré por ellos aquí mismo, tengan o no tarjetas, todas las camillas y sillas de ruedas, aquí mismo ahora. Y no tendrán que subirlas a la plataforma. Justo aquí. Los lisiados y demás que no puedan caminar sobre la plataforma, solo pídanles que se paren aquí y. 67 Ahora, tenemos las tarjetas de oración alineadas contra la pared. Por allá, amigos, si ustedes. Justo por allá para que puedan alcanzarlas. Mientras las traen, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos creen que Jesucristo dijo? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es esa la escritura? De acuerdo. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 68 Ahora bien, creemos entonces que si oramos con fe y le pedimos a Dios, Dios está obligado a cumplir su palabra, ¿no es así? Está obligado a cumplir su palabra. Ahora bien, amigos, haciendo esto esta noche, porque conozco gente que incluso es la cosa más patética, mientras se alinean, quiero contarles algo. El hermano Moore, aquí presente, estuvo conmigo en Finlandia hace poco.
Vi a una niña. Me llevaban con soldados. Había un niño resucitado. Les conté todo esto aquí en Phoenix antes de que sucediera, 2 años antes de que sucediera. Y este niño había resucitado. Y les digo que estaban de pie por las calles. Y ni siquiera se podía acercar a los lugares. Y unos soldados me llevaban. Pasé por un pequeño dormitorio antiguo, entré al edificio. Ya estaban cantando para mí, 69 y salió una niñita finlandesa. Tenía una muleta en la pierna, porque no podía moverla. Era algo enorme a su alrededor, con un cinturón sujeto en la punta del pie. Se movía con sus 2 muletas. Las extendía, tiraba de su hombro y la correa le sacaba el pie, y entonces no podía usar esa extremidad, así que la muleta la sujetaba, y así caminaba. Pobrecita harapienta, con la faldita hecha jirones, el pelo revuelto. Y descubrí que era una huérfana de guerra finlandesa. Sus padres habían muerto en la guerra. Al salir del dormitorio de mujeres, miró y pensó que había hecho algo malo. La niña inclinó la cabeza y miró hacia arriba a través de ese pelo desgreñado. Pensé, esa cosita quiere venir a mí. Me quedé allí un rato, y los soldados intentaron empujarme. Me quedé allí parado. Y no podía hablarles, porque todos eran finlandeses. 70 y esa niñita, sabía que quería venir. Así que la miré y le hice una seña así. Y ella vino allí, con esas muletitas bajo el brazo. La imagen está en el libro, y empezó a sacarlas. Y la dejé venir y me quedé parada, y ella vino así, hasta que llegó justo donde yo estaba. Se agachó, me agarró el abrigo y me besó el bolsillo. Retrocedió con las muletitas, se sacó la faldita y dijo, Kilitos. Eso significa gracias, así. Levantó la vista, con los labios temblorosos, las lágrimas brotando de sus ojitos azules, y dijo, Kilitos. ¡Ay, Dios mío! Casi se me parte el corazón. Y la miré y pensé, dije, que Dios te bendiga, cariño. No puedes oír lo que te digo, pero que sane tu cuerpecito. Y mientras miraba hacia arriba así. Ahora, sus respetos, no para mí, sino para Dios, 71 verás, solo puedes acercarte a Dios a través de... Bueno, ellos se acercaron a él a través de la serpiente de bronce. Se acercaron a él a través de los profetas. Se acercaron a él a través de los apóstoles. Se acercaron a él a través de predicadores, y a través de un instrumento. Así que esa niñita, mientras la miraba, tratando de hablar con ella, miré y vi una visión que venía hacia aquí. Y allí estaba la niña sin aparato ortopédico ni nada, caminando. Ahora, no pude hacérselo llegar. No pude decirle. Y los soldados me empujaron, y el hermano Baxter vino a buscarme. Usted estaba allí, creo, esa noche, hermano Moore. Y cuando salimos al escenario. Y entonces comenzamos a orar por los enfermos y el Espíritu Santo habló a la gente allí atrás, que ni siquiera podía hablar su idioma. Les dijo quiénes eran, de dónde eran, qué les pasaba, solo un par de cosas así, y simplemente apilaron aparatos ortopédicos, muletas y cosas, y se fueron. Simplemente creyentes. 72 entonces empezaron a sacarme de la fila. Dije, déjenme unos cuantos más. Y por la providencia de Dios, esa niña fue la siguiente en subir a la plataforma. Y cuando llegó, le dije a la señora Isaacson, la intérprete, ahora, solo di lo que yo diga. Y le dije, cariño, Dios recompensó tu fe. Te sanó. Vuelve aquí y que te quiten los aparatos. Regresa y muéstranos. Empecé a orar por otra. A los pocos minutos, cuando el hombre le quitó los aparatos, el zapato grande y todos esos aparatos, ella cruzó la plataforma corriendo a toda velocidad, con los aparatos sobre la cabeza, regocijándose. ¿Por qué? ¿La sané? No, señor. ¿Qué la sanó? Su reverencia y su enfoque a la palabra de Dios, eso fue exactamente, si hubiera sido el mayor hipócrita del mundo, Dios habría honrado la fe de esa niña de todas formas. Pero había visto tantas cosas, la pobre, que creía que si podía acercarse tanto a ti, se haría. 73 Mire, usted dice, ¿es eso escritura, predicador? Sí, señor. Recuerdo que en la Biblia estaban acostados bajo la sombra de un pescador. Y solo su sombra los cubrió, porque era siervo de Dios. Se paró entre el público y les habló a Ananías, Zafira y demás, y ellos supieron que era siervo de Dios. Y solo la sombra de ese apóstol los cubrió, y todos fueron sanados. ¿Es correcto? Ciertamente es escritura. Hechos 5:15, de tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. 74 Ahora, mientras oramos, a cada uno de ustedes, si se acercan a la plataforma,
Claro que saben que no puedo estar ni 10 ni 15 minutos con una persona, voy a orar lo que pueda, mi querido hermano. Piensen, ¿y si esa que está ahí parada fuera mi madre? ¿Y si fuera mi esposa? ¿Y si fuera mi bebé? ¿Y si fuera mi hermano o mi padre? Quiero que alguien sea realmente sincero al respecto. Y es la madre, el padre, la esposa, y otras más de alguien, y Dios me considerará igual de responsable. Así que debe ser con profunda reverencia y sinceridad. Así que lo único que puedo hacer, amigos, es tomar a uno a la vez, destacarlos aquí, él podría decirles la razón o algo así, pero, confiesen ahora. Dile a Dios que lo harás todo, que vivirás para Él, y cree que cuando Él pase por aquí, cumplirás lo que dijo. Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando lo hagas, tan pronto como, ahora, escuchen, todos, cuando pasen por aquí, no porque, este es solo un punto de contacto para ustedes. Al salir de aquí, vayan y digan, gracias, Señor Jesús. Está decidido para siempre. Créanlo de corazón, vengan. No vengan solo para tocar un tótem ni nada, sino que vengan creyéndolo con base en la palabra de Dios, que lo han aceptado. Y les impongo las manos con base en la palabra de Dios, que Él dijo, háganlo. Entonces tienen que sanar, ¿no es así? Si creen. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 75. Ahora, tarjeta de oración. El siguiente es ¿cuántos tienen la tarjeta de oración, Levanten la mano. Ahora, vayan. O regresen, den la vuelta y formen una fila aquí abajo. Tarjeta de oración y mientras suben, todos. Vengan aquí, hermano Traki, y cantemos Solo cree. Quiero orar por las personas en camilla y demás. Digamos, gracias al Señor. Miren a la gente que está fuera de las sillas de ruedas. No hay sillas de ruedas, pero la gente está fuera ahora mismo. Los lisiados. Digamos, alabado sea el Señor, todos. Todas las sillas de ruedas vacías excepto una que está aquí. Hermano, crea con todo su corazón, usted también puede levantarse, si tan solo lo cree, está bien. Traigan a los enfermos y afligidos ahora. Digamos, alabado sea el Señor, todos. Permanezcan con las manos en alto, orando unos minutos mientras estas personas pasan por la fila. Oren para que sanen. Vamos gente, y oremos ahora. 76 En el nombre del Señor Jesús. Hermano Traki, acérquese al micrófono. Dios, ten misericordia de nuestra hermana y sánala. Dios, bendice a nuestra hermana y sánala, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Solo crean, todos. Jesús está aquí. Muy bien. Tarjetas de oración número P, P y M, vayan a este lado. Los acomodadores. Digan, amigos, nunca lo había visto tan maravilloso. Las visiones están apareciendo aquí mismo. La gente está sanando. Esto es maravilloso. Vayan a P&M, las siguientes tarjetas de oración, a este lado. Ahora, si quieren sentarse, pueden hacer lo que quieran. Solo sigan orando. Sigan orando mientras la gente viene. Levantemos nuestras manos al Señor Jesús. Oh, Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este gran derramamiento del Espíritu Santo. La unción del Espíritu descendiendo, bendiciendo a la gente, viendo sus rostros iluminarse con la gloria de Dios. Y ahora, Señor, si hay más enfermos en este edificio, condenamos toda enfermedad. Por nuestro Dios, estamos agradecidos de que se hayan vaciado esas sillas de ruedas. Ruego, Dios, que nunca más las tengas que usar. Volverán mañana por la noche, caminando, regocijándose y alabando a Dios, en el nombre de Jesucristo. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.